Chicos, el tema que les voy a dar ahora es los modelos atómicos. Voy a tratar de hacerlo simple, con un gráfico, un esquema aclaratorio y un poquito de explicación. Después, si quieren profundizar, por supuesto, en los libros van a encontrar un montón. Los primeros que empezaron a hablar supuestamente del átomo, o sea, una partícula pequeñísima que no se podía dividir, era Demócrito y Leucipo, en siglos antes de Cristo. En realidad ellos no llegaron a ser un modelo, pero fueron los primeros que incursionaron en esta temática, digamos, imagínense cómo una persona puede suponer cuál es la partícula más chiquita que existe. Se pensaban que no se podía dividir, en realidad es un concepto erróneo, pero a medida que vamos viendo los modelos vamos a llegar hasta el modelo actual, que es lo último que los científicos dicen, ¿sí? El primer modelo se lo vamos a asignar a Dalton, que en el año 1803, 1807, porque no fue que en un solo año descubrió o realizó el modelo. Se imaginó que el átomo era una esfera rígida, para que ustedes lo entiendan, como una especie de naranja. O sea, yo lo que quiero poner acá es que tiene volumen. Una naranja, para que ustedes lo entiendan más fácil. Una esfera rígida. Él dijo: los átomos de un mismo elemento son todos iguales. Por ejemplo, todos los átomos de oxígeno serían del mismo color. Todos los átomos de hidrógeno serían del mismo color. Algunos serían más grandes, otros más chicos, pero cada elemento tendría su propio átomo en particular. Dijo, cuando esos átomos se unan entre sí, van a poder formar moléculas. Por ejemplo, el agua es una molécula, porque se están uniendo dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. En realidad, él trabajó con la famosa frase de que nada se crea, todo se transforma, ¿sí? En realidad. Ese fue el primer modelo. Después vamos a trabajar con un segundo modelo que voy a hacer como una especie de orificio, como si fuese un queso que le corto un pedacito, y adentro se ve que tiene como si fuera pasa. También podríamos llamarlo pedacitos de chocolate, o si fuera el queso, serían las partecitas aireadas. Este budín de pasas, porque ese es el nombre que le pusieron para que sea más fácil entenderlo, lo definió Thomson. Aproximadamente en el año 1898. O sea, voy llevando un orden. Primero Dalton, después Thomson. Él se imaginaba que el átomo tenía una masa, era una masa positiva, le pongo signo más, y tenía incrustaciones quiere decir esas bolitas como pegadas, ¿sí? Adentro, que lo llamó electrones. Entonces pongo electrones incrustados. Thomson entonces predijo eso. Seguía siendo una esfera, como había dicho Dalton, pero le añadió esas pasas. Por eso lo llamó budín de pasas. Budín de pasas. Después viene un tercer modelo que lo voy a dibujar con un núcleo con carga positiva y alrededor voy a dibujar los electrones. Se lo conoce como modelo de Rutherford. Y ya estamos hablando del año aproximadamente 1911. Este modelo les hacía recordar al Sol con los planetas girando alrededor. Entonces lo llamaron modelo planetario. En realidad habla de un núcleo, acuérdense que el núcleo siempre es lo que está adentro, con carga positiva, que serían los protones. Y alrededor giraban para Rutherford, el átomo en su mayoría era vacío, porque solamente existía este núcleo, después no había nada, y los electrones girando. Entonces, para él, el átomo era casi vacío. Recuerden ese concepto. Después aparece un nuevo concepto que es este. Se imaginan protones y neutrones en el núcleo y alrededor como si fuera una pista de ciclismo. ¿Vieron que tiene
círculos concéntricos, ahí estaban los electrones. Por ejemplo, 2 electrones había acá, esos puntitos que dibujo son los electrones. Acá dibujo 8 y acá dibujo, por ejemplo, 1. Este modelo se lo conoce como modelo de Bohr. Y ya estamos hablando del año aproximadamente 1913. Piensen que ellos no se conocían y no había internet. Entonces Bohr no sabía lo que había publicado Rutherford. O sea, lleva años encontrar la información en ese momento. Bohr, ¿qué dijo? Que el núcleo, como había dicho Rutherford, tenía cargas positivas que lo llamaba protones, como pusimos acá. Y el núcleo también tenía neutrones, que los neutrones no tienen carga. En realidad el concepto de neutrón lo descubre Chadwick, pero bueno, lo incorpora en su modelo. Alrededor del núcleo, en órbitas, giraban los electrones. Entonces los electrones giran en órbitas. Y les cuento algo raro. Él deduce que un electrón pasaba de un nivel a otro, podía saltar de un nivel a otro, ganando o perdiendo energía. Y eso lo llamó cuánto de energía. Entonces los electrones giran en órbita y pueden ganar o perder energía. Ganar o perder energía. Recuerden que energía lo pongo con una E mayúscula, para diferenciarlo de electrones, por ejemplo. El modelo actual, que casi no me queda espacio, pero lo voy a dibujar ahí, no tiene el nombre de un científico, sino que son muchos científicos los que han estado interviniendo y continuamente lo van modificando, cambiando, mejorando. Dice que el núcleo está formado por cargas positivas llamadas protones, ¿sí? Como ya veníamos hablando, y con cargas neutras llamadas neutrones. Eso sería el núcleo. Y después lo que ocurre es que existe como una especie de nube en donde hay vacío. Y en algunos rinconcitos, que no se sabe bien dónde, estarían los electrones, como si fueran mosquitos dentro de una cancha de fútbol. O sea, el núcleo sería una pelota y los electrones serían los mosquitos girando. El modelo este se llama modelo actual. No le podemos poner el año porque es lo que están trabajando siempre. Y el modelo actual, lo que podemos decir es que no se sabe dónde están los electrones, sino que existe una zona donde es más probable encontrarla y esa zona se la llama orbital y tiene densidad negativa. Entonces, para un pequeño resumencito acá les voy a poner, no se sabe dónde está el electrón. Acuérdense que el núcleo tendría los protones y los neutrones como ya veníamos hablando, pero no se sabe dónde está el electrón. Como el electrón es negativo, existe una zona, recuerden, con carga negativa, en química le decimos densidad negativa, donde es más probable encontrarlo. Gracias, chicos.